Bueno, ahí va. Bueno, el FET tiene una diferencia con los BJT. Que el BJT, ¿dónde está mi lápiz? El BJT yo tenía yo tengo una zona N, una zona P N. y otra N, o PNP, depende si cómo es. Y por acá yo le inyecto corriente, bueno, y después sale esto por acá y por acá. En el JFET yo voy a tener lo que se llama canales. ¿Qué significa eso? Que lo que voy a hacer en realidad es nada más que variar el ancho de una zona para dejar o no pasar corriente. Ya no va a tener esta forma por dentro, no va a ser dos zonas, no va a ser bipolar. Este se llama transistor bipolar de unión. Estos se llaman transistores unipolar. No porque usen, sino porque yo polarizo una sola parte. Fíjense, si yo tuviera un pedacito de material N acá, como acá, y le pongo una fuente, va a circular corriente por acá, ¿o no? Va a circular corriente porque acá van a salir los... Hagámoslo acá, tratan de salir los electrones, se repelen con los electrones acá y los electrones acá se sienten atraídos por el más de esto, así que va a circular corriente así. El sentido real. El sentido convencional nos va a decir que acá va a circular la corriente así. En sentido antihorario. Si yo a este pedazo de material, le pongo como un anillo P, así, acá, este es como un corte de sección del JFET. Pero este imagínense que es como si fuera un círculo y con un anillo, un círculo N, un cilindro N, con un círculo P. Lo que va a hacer eso es que cuando la corriente pase por acá, puede ser que se me desvíe hacia las regiones P. Entonces ya encuentra como una resistencia al pasar por acá la corriente. Esa resistencia en realidad lo que me va a hacer es que hacer disminuir la corriente. O sea, lo que yo voy a controlar va a ser esto, que es como una compuerta, por eso se llama puerta acá, que es como una compuerta. Yo voy a abrir o cerrar esta compuerta para que pase corriente. ¿Cómo la voy a abrir y la voy a cerrar? Con tensión. Entonces, a diferencia del BJT, que yo manejaba corriente con corriente, en este voy a manejar tensión, con tensión voy a manejar la corriente que pase o no por acá. Esa es la primera principal diferencia. Este es un JFET de canal N, se llama. Si yo usara uno del canal P, tendría acá la región P y acá en el anillo este la región N. Esa es la diferencia. Bueno, para hacerlo andar, acá está cómo se pone la fuente. Fíjense lo que vamos a ver lo que está tratando de hacer. En este yo hacía pasar circular corriente, para circular libremente la corriente. Entonces acá significa que el drenador, que es este lo podríamos decir de lo que es el que chupa la corriente y fuente de donde salen los electrones, para que se den una idea por qué los nombres. Fuente y drenador o source y gate pueden aparecer también. El fuente puede aparecer como una S y la puerta con una G. En este tenemos este modelo con el aro. Yo a este lo polarizo así, me circula corriente, está la misma polarización. Y ahora le agrego una tensión negativa a la puerta, fíjense. Le pongo el lado negativo de mi pila, se lo pongo a la puerta.
¿Por qué? Porque al ponerlo así es como si yo estuviera polarizando en inversa esta parte. ¿Está? Al polarizar en inversa lo que yo hago es agrandar esta zona P. Yo la puedo agrandar tanto hasta que no pase corriente. Se llama estrangulamiento del FET. O la puedo volver 0 y dejo pasar la corriente máxima. En conclusión, yo cuando tengo, si yo tuviera este transistor con esta batería, estaría circulando toda la corriente máxima que podría soportar. Cuando yo le agrego esta fuente, va a empezar de ese valor máximo, lo voy a empezar a disminuir de la corriente. Es como que está en conducción y yo lo cierro. Sería como un normal cerrado, si quieren, para los que están en comando y maniobra. Y de ahí yo lo voy a empezar a cerrar. Bueno, los símbolos. Estos símbolos son iguales, son dos formas iguales de representarlo. Y este es cuando es canal P. Lo único que cambia de este es como el BJT PNP, la flechita cambia de sentido. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿O se fueron todos? Entendí. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Sí. Este es el que vos tenés dentro de la computadora. El procesador está hecho con todos estos transistores, no está con BJT. ¿Para qué sirve? No, ¿para qué se usa? ¿Para qué sirve? Tiene la misma función que un BJT. Amplifica y después se puede trabajar en corte y me quedé. Corte y conducción. Saturación. Y saturación. Sí, corte y saturación. La diferencia es que yo el corte de la saturación la hago con voltaje. Y en el BJT el corte de la saturación la hago con corriente. ¿Estamos? En este, para que lo que yo voy a conectar, por ahora, lo que yo voy a querer conectarle a este transistor, lo voy a conectar entre la D y la S. Sería entre drenador y surtidor, o drenador y fuente, o drenador y source, como lo encuentre. Acá está polarizado. ¿Ven? Como en la imagen anterior, acá está negativo. Que es como que, imagínense el negativo con el negativo, como que me empuja eso, esta línea la empuja para allá y me está cerrando el pasaje de corriente. Esa sería la simbología. Es más, así están dando también. ¿Por qué están dando? Porque estaba dejando pasar toda la corriente de que tiene esto acá. ¿Está? Por eso están dando acá. Si yo lo que necesito acá, en estado, si yo le pongo solamente esta tensión, va a circular la corriente máxima que se corta. Entonces, si yo esto lo corto circuito, me va a dejar pasar la corriente máxima. Por eso este está funcionando. Si yo hiciera una gráfica, fíjense, acá es donde yo voy a conectar mis cosas. Entre D y S. Si yo hago una gráfica, esta IDSS es la corriente que sería mi I de colector, para que se den una idea. Yo voy a tener una región, esta región donde vamos a trabajar, y después uno donde se rompe, esta que está para acá arriba es donde se rompe. Y acá aparece algo que está bueno, que es, desde este punto hasta acá, este BP se Me llama resuena voltaje. ese gráfico. Es parecido al de, si yo le pongo mucho así, ahora van a ver. Es parecido al de BJT, pero con una sola línea. En este, para explicar, pero en realidad se hace con todo. Este voltaje que está acá se llama voltaje de estrangulamiento. ¿Qué significa eso? Cuando yo le pongo este voltaje al transistor, va a dejar pasar toda la corriente, o no. Antes de llegar a ese voltaje, yo veo acá que esto es una recta. Y si yo hiciera el cálculo BP sobre IDS, me daría una resistencia, que ese valor de resistencia va a ser constante entre este punto y este punto. Porque como esto es una línea, en una línea siempre va a ser proporcional el cociente entre este y este. Esa se llama región óhmica. ¿Qué significa? Que yo al JFET lo puedo usar también como si fuera una resistencia, y el valor de la resistencia se lo calculo yo. Y lo puedo ir variando con los valores de tensión.
ahí estaba hecho con uno solo. Como yo el voltaje de compuerta, fíjense, cuando es 0 pasa la máxima corriente. Como el voltaje de compuerta tiene que ser negativo, yo puedo ponerle una fuente de 1 y voy a tener esta curva. Una fuente de menos 2 y esta curva, así. Y se van generando las curvas con voltajes negativos. ¿Está? Fíjense, me acerco tanto abajo que la última, cuando yo pongo lo muy negativo, cierro el transistor y no pasa corriente. Estas serían como como mi I de base, es la misma función. ¿Está? Bueno, después acá aparece algo rarísimo, pero que se usa mucho, que se llama curva de transconductancia. Esto lo que me dice es una relación entre la entrada y la salida, básicamente. Si yo quiero calcular la corriente del JFET en forma exacta, tengo que usar esta cuenta, que no es muy cómoda de usar. Este BGSO es el que antes decía BP. Es lo mismo. Lo que pasa es que yo esto lo saqué, bueno, lo saqué de Malvino y el Malvino lo nombra de dos formas diferentes. Pero en algunos libros acá dice BP y en otros va a decir BGO, que es el voltaje de estrangulamiento o el voltaje que yo necesito para que deje de circular corriente. Fíjense, cuando BGS vale igual que BGO, esto vale, este cociente vale 1. 1. 1 menos 1, 0, entonces la corriente esta va a ser 0. Y acá está, cuando este voltaje es muy negativo, este me pasa a ser más, y este me pasa a ser un número muy grande. Y el cuadrado se hace más grande. Sí, me lo hace prácticamente 0. Después probamos con los números. Bueno, para no usar esto, o esta ecuación, se usa esta recta, esta curva, que se llama curva de transconductancia. Lo que hago es poner los valores de ID acá, y acá pongo los valores de BGS. Fíjense que en realidad que nosotros necesitamos esta, porque yo acá es donde veo la región activa. Pero para diseñar y evitar usar esto, nosotros vamos a usar esta curva que se llama de transconductancia. Y esto, como tiene una forma cuadrática, como una cuadrática, hay una forma como fácil de hacerlo, que vamos a ver ahora. Fíjense, acá este punto, ahora vamos a centrarnos en estos dos. Este punto es el BGS off y este el IDSS, que es la corriente máxima que va a soportar. Y este es el voltaje que lo paga, donde hace que acá es donde la corriente es 0. ¿Qué es BDS? BDS es la salida. Es donde yo voy a conectar mis cosas. BDS. Ah, eso no. Vamos a dibujarlo acá para que nos quede. Donde está la flecha es la G. Donde está la flecha es la G. Acá es G. Acá es la D. Y acá es la S. Yo acá conecto mis cosas. Esto es BDS. Y esto es No sé, poner 10 BGS. litros de esa girada, y poner un tercio de eso en agua, lo multiplicás por un tercio y pones eso en agua. Que esta del profesor también. Cocha. Ajá. Bueno, este va a ser. Este punto es Yatelino Govir. BP. Hay que calcularlo. Y este va a ser este IDS, que es la corriente máxima. Y acá yo sí le puedo ir dando valores a esto y marco este gráfico acá. Este grafiquito. Para no estar haciendo eso, siempre lo que se hace es lo siguiente. Es normalizarlo.
Entonces como es cuadrática, lo que se puede hacer es graficarlo así rápidamente, poniendo poniendo 3 puntos. Miren que por una recta yo necesito 2 puntos, en esta voy a necesitar 3 puntos. Fíjense, acá pongo, este es mi BGS. A la mitad de BGS, si BGS vale 4, acá sería vamos a decir que en el caso anterior, si este es 4, menos 4, a la mitad de BGS, que sería acá 2, por eso está la mitad acá, la IDS vale un cuarto, o sea que este valor acá sería IDSS, perdón, dividido 4. Entonces así yo tengo 1, 2 y 3 puntos. Y puedo dibujar, esbozar la curva del FET fácil. Bueno, menos pulso. Y después hay algunos puntos más, por ejemplo, cuando la BGS vale un cuarto, la IDS vale 9/16. Pero ese punto casi nunca se usa. Igual que cuando vale 3 cuartos, este es la 16 parte de IDS. Siempre se usan este y este para dibujar. O sea, teniendo lo más importante de esta relación. Que cuando la BDP vale la mitad, la IDS vale un cuarto. Entonces ahí yo tengo mis 3 puntos, este y este, y puedo dibujar mi recta. ¿Estamos hasta ahí? Este era corto. Lo vamos a poner a descartar, así después ustedes le agregan los valores solo, la anotación. ¿Estamos hasta ahí? Ahí se los mando. Fue Ya está, rápido. profe. Messi. Está, profe. Ahora vamos a empezar a hacer ejercicio No. facilito.